Bueno, vamos a empezar hablando, como siempre hago, de una encuesta que suelo hacer en YouTube. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos la última que hemos hecho esta semana, ¿vale? Que decía, Google Analytics 3 dejará de funcionar muy pronto. ¿Qué piensas hacer? Entonces daba tres opciones, ¿no? Aprender a manejar Google Analytics 4, que es el 80% de la gente que ha contestado. Otros decían, el 11% decía buscar alternativas a Google Analytics. Y el 9% decía pasar por completo de analizar mi sitio web. Bien. Bueno, de esas tres opciones, la única que deberíamos de descartar por completo es la de pasar por completo de analizar mi sitio web, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como siempre os he dicho, analizar el sitio web o analizar cualquier situación de un negocio es vital para poder tomar decisiones que sean decisiones acertadas en base a una serie de informes reales, en base a determinadas cosas que están ocurriendo de forma real en nuestro negocio, ¿no? No podemos dejarnos llevar por la opinática, por la forma de ver las cosas, porque tú consideres que eso debe de ser así por la razón que sea, e incluso ni siquiera por dejarte llevar por recomendaciones de alguien que tenga un negocio parecido al tuyo, ¿no? Porque incluso aun siendo un negocio parecido al tuyo puede haber diferencias, puede haber cambios sustanciales. Cada negocio es particular, cada negocio se lleva de una forma distinta y obviamente las decisiones que tenemos que tomar deben de estar basadas en datos. Entonces, de las otras dos opciones, de aprender a manejar Google Analytics o la de buscar alternativas a Google Analytics, las dos son bastante acertadas, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que ocurre con Google Analytics? Con Google Analytics el problema que hay, bueno, no sé si llamarlo problema o llamarlo inconveniente, es que es bastante más complicado de aplicar o de entender que el Google Analytics 3. ¿Por qué? Porque Google Analytics 4 requiere de una creación previa de etiquetas, de eventos, ¿vale? Ellos lo llaman eventos. El cambio básicamente es que Google Analytics 3 te daba prácticamente, bueno, prácticamente no, todos los datos que ocurrían de lo que ocurrían en tu sitio web y tú podías hacer algunas adaptaciones, como por ejemplo la de crear objetivos, ¿no? Para saber exactamente, bueno, cuándo se cumple una cosa, cuándo se cumple otra. Si alguien, por ejemplo, tú querías medir cuánta gente compraba, pues podías ponerla ahí. O quería ya no solamente saber cuánta gente, sino de dónde venían esas visitas, qué es lo que compraban, cómo interactuaban con tu web, etcétera, etcétera. Podías crear otros objetivos del tipo cuánta gente pulsa sobre el teléfono o cuánta gente visita tal página determinada. Y con Google Analytics 4, para tener esos datos concretos, tenemos que hacer una creación de eventos previa, unas etiquetas. Para ello también tendríamos que aprender a manejar Google Tag Manager, que es, bueno, es la base sobre la que nos vamos a sustentar a la hora de interpretar los datos de lo que ocurra en Google Analytics 4, ¿vale? Entonces, es un poco más complejo, bastante más complejo. De hecho, el otro día, hablando con gente relacionada con este mundo del marketing y tal, hablamos de que se está profesionalizando, ¿no? Google Analytics ya forma parte de un área, de un nicho de mercado donde se encontraría el marketing digital, ¿no? Entonces pertenece ya a un nicho, está muy especializado. Hay profesionales que ya se dedican a eso y claro, al ser un poco complejo, la curva de aprendizaje es alta, es grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que para nosotros poder analizar de forma correcta y fehaciente nuestro sitio web, tendríamos que estar muy formados en ese área. Esto, según parece, o según entiendo yo, tal como estoy conociendo un poquito cómo funciona esto, me da la sensación de que va a haber muchas empresas que lo van a subcontratar porque de hecho hay muchas agencias que ya subcontratan esto a otra gente que está especializado, ¿no? Para que veas el nivel de complejidad que tiene. Obviamente, todo en la vida se puede aprender, ¿no? Porque todo en la vida, bueno, es susceptible de aprendizaje. Entonces, de hecho, yo estoy valorando la opción de crear un curso de Google Analytics 4 para enseñar cómo funciona, para enseñar cómo se crean los eventos, las etiquetas y todo lo demás. Pero tampoco podemos descartar la opción de buscar alternativas a Google Analytics. Y es que hay muchas alternativas, aunque parezca que no. Muchas alternativas y realmente son muy,
son muy recomendables, ¿vale? Son alternativas. Google, al fin y al cabo, verá, recoge los datos de lo que está ocurriendo en un sitio web, pero hay muchas otras herramientas que también lo pueden hacer y lo hacen también de una forma muy fehaciente, muy sencilla y muy fidedigna. Quiero decir, al fin y al cabo, de lo que se trata es de nosotros obtener datos de lo que está ocurriendo en nuestro sitio web para lo que decía antes, ¿no? Para aplicar determinadas acciones. No tenemos por qué basarnos únicamente en Google, ¿vale? Entonces esto es importante que lo entendamos, que tanto la opción de aprender Google Analytics 4 como la opción de buscar alternativas es bastante interesante. Entonces, estoy preparando un vídeo en el que vamos a hablar de algunas alternativas, concretamente de una que ya he aplicado a diferentes sitios web, porque claro, desde que salió la noticia de que Google Analytics 3 desaparecía, pues he estado buscando diferentes opciones, ¿no? Obviamente he estado manejando Google Analytics 4, por eso sé la complejidad que tiene. También he estado viendo otras alternativas, porque al fin y al cabo, oye, si hay que migrar y hay que buscar otra alternativa, pues se busca. Lo importante es tener los datos que necesitamos para aplicar esas acciones. Con lo cual, estoy preparando un vídeo en el que vamos a hablar de alternativas a Google Analytics y cómo lo podemos hacer, ¿no? De esta forma todos tendríamos las diferentes opciones que existen en el mercado y en base a esas diferentes alternativas poder elegir, oye, pues voy a seguir con el Analytics 4, no me importa la curva de aprendizaje grande que tiene, me voy a poner a ello y voy a aprenderlo, o no, prefiero utilizar esta otra alternativa que me parece también muy interesante y me parece mucho más sencilla de llevar a cabo, ¿no? Así, de esta manera, como siempre digo, teniendo en cuenta todas las diferentes opciones, podemos elegir de una forma un poco más clara y un poco más sencilla, ¿no?